Hola, ¿qué tal, gente? Estoy muy feliz porque estamos aquí de nueva cuenta y tengo a un gran invitado que lo conocí obviamente por las redes y aparte fui a uno de sus cursos y es el señor Sardain. Obviamente su nombre completo es José Manuel Sardain y se los presento. Sardain, gracias por aceptar. Al contrario, de verdad que muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias por hacer esto, porque al final de cuentas nosotros somos un poquito los que hablamos, pero tú eres el que le da la voz a estas historias, así que de verdad muchísimas gracias por ello. Sardain, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Nací en la grandísima Ciudad de México. Ok. He vivido toda mi vida ahí, hasta menos dos épocas. Una en que pasé viajando un rato, ya llegaré a eso, y actualmente vivo en Mérida, en la calurosa Mérida, pero siempre he vivido en la Ciudad de México. Ok, cuéntame, ¿eres el hijo único? ¿Tienes hermanos? ¿Qué número eres de la familia? Hijo único por parte de mi mamá, Ok, tengo dos hermanos por parte de mi papá más chicos. ok. ¿Tus papás son de la Ciudad de México? ¿De dónde son tus También papás? de la Ciudad de México, aunque mucha de mi familia viene de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Ok, ¿tus papás viven? Mis papás viven, sí. ¿Tus papás están juntos? No, mis papás llevan separados desde que tengo como año y medio, yo creo. O sea, duraron muy poco. Ok, Literal, express, o express. sea, llegó Sardain y lo Literal, siguiente. Ok, exacto, a lo que viene. pues así pasa, no hay nada de que son las familias, ¿verdad? Es lo que sucede. Oye, Sardain, cuéntame, y entonces eres hijo único, obviamente, del lado de tu mamá. Lo que sucedió con tu papá, hubo una separación, pues fue un matrimonio pequeño. Entonces, qué pasó? ¿Qué te acuerdas de Sardain después de eso o en tu niñez? ¿Cómo la viviste? Pues mira, creo que hay dos partes de mi niñez. Probablemente tengo muy buenos recuerdos y después tengo muy malos recuerdos. Ok, Entonces es como un extremo de los dos, ¿no? O sea, creo que no hubo en cierta forma como un medio. Muy buenos recuerdos porque, bueno, tuve la gran fortuna de crecer, nacer y tener todo lo que podía incluso pensar que alguien podía tener. En ese momento ni siquiera creo que era algo que valoraba, pero pues tenía todo lo que se nos pueda ocurrir en términos económicos o materiales, ¿no? O sea, los grandes coches, las casas, los restaurantes, los colegios, los viajes, y así fue mucho tiempo de mi juventud, bueno, de mi niñez, hasta que después, que ahorita entro por qué pasó eso, pero fue completamente lo opuesto, ¿no? ok, Literalmente pasé pues de ser de una de las familias más ricas y poderosas de México ok. a no tener nada. Literalmente irme a dormir como uno de estos niños más ricos de México, despertar y pues literal muchas veces no saber si iba a poder incluso comer. Ok, Pasé de comer en los mejores restaurantes a ni siquiera saber si ese día iba a haber comida en el refrigerador, o de los mejores coches a muchas veces ni siquiera tener el dinero literalmente para poder subirme a una micro o al metro, al transporte público. Pasé de tener pues los lugares, los amigos a ser pues nadie, ¿no? Lo que pasó ahí es que a mi familia le hicieron un fraude ok, y de la noche a la mañana se perdió pues absolutamente todo, todo menos afortunadamente la casa donde yo vivía. ok. Y pues en ese momento claramente fue el primer gran momento que me acuerdo de mi vida en este cambio radical, ¿no? En donde pues de la nada, de la noche a la mañana, pues ahora no tengo nada. ¿Cuántos años tenías, Sardain? Probablemente tenía yo como unos Ok. 15 años. La edad divertida, o La sea, edad donde está padrísima, el ¿no? boom. Padrísima. Ajá, Exacto, o sea, el justo, boom. esa edad. Cuerpo, mente, granos, familia, No, o sea, padrísimo, todo. exacto. Y además, pues en ese punto yo era como alguien que, pues, dado el dinero y el prestigio y todo, bueno, pues era este cuate en cierta forma, pues, popular, Claro, prestigioso, claro. etcétera. Pero cuando sacaban todo, pues deja de haber incluso eso, ¿no? Pasan varias cosas
como consecuencia de este gran evento que me marcó probablemente lo que más me ha marcado en la vida, que es perder todo, ¿no? Pasa, pues, obviamente la parte económica, la parte financiera, pero pasan otras cosas que creo que más allá que lo económico me marcan mucho más. Okay. Primero es que cuando esto sucede, pues muchos miembros de mi familia, parte de la caída financiera y económica, no saben cómo lidiar con esto. Y en realidad, hace mucho podía como juzgar, hoy en día no lo juzgo porque creo que cada uno puede tener de diferentes formas, pues reacciones, que hoy si me pongo a ver cómo es que alguien que tenía un hijo que quería sacar adelante, que ha tenido y construido todo y de la nada se pierde todo, bueno, hay formas en cómo reaccionamos. Y parte de cómo reaccionó muchos miembros de mi familia fue a través de adicciones, ¿no? Alcohol, drogas, en donde literalmente pues yo no solamente entonces estaba viviendo esta caída económica, sino empecé a ver esta caída familiar en un entorno súper fuerte, en donde literalmente veía cómo pues parte de mi familia estaba en estas adicciones. Y cuando digo que veía, no era nada más cómo tomaban, ¿no? Cómo consumían, sino las consecuencias que había con ello, que era pues incluso temas de violencia, incluso temas de inestabilidad, temas, muchísima inestabilidad emocional, muchísimo, pues no acompañamiento, y dado que soy hijo único, en ese punto pues con mi mamá, pues cayó todo sobre Zapay, ¿no? O sea, como que de la nada pues me quedé solo porque pues no había esta parte económica, ese arraigo económico, pero tampoco había esta parte familiar y tampoco había en cierta medida ya Sardain como yo, porque parte de mi identidad por muchos años fue la parte financiera, la parte económica. Eso era lo que me identificaba. Yo tengo, yo soy esto, y eso es a mí lo que me da, ¿no? Sin embargo, cuando esto se cae, pues obviamente estos pedazos económicos, estos pedazos familiares que se empiezan a desintegrar también, me doy cuenta que yo venía desintegrado desde hace muchísimo tiempo por un evento que también marcó muchísimo en mi vida. Cuando yo era niño, a los 5 o 6 años, tuve un abuso sexual. Y ese momento, en ese abuso sexual, para mí probablemente en ese momento no lo entendí. De hecho, cuando sucedió, ni siquiera supe, no, ni siquiera sabía de qué se trataba. Conforme fue pasando el tiempo y conforme entendí entonces que no era esta parte económica, que yo no tenía un acompañamiento familiar, pues me caí y me destrocé en 1000 pedazos y encontré que parte de estos 1000 pedazos pues había sido una violación. Entonces, cuando todo esto pues cae, creo que probablemente... ¿Cómo respirabas, Sardain? ¿Cómo respirabas? ¿Qué pensabas? Honestamente, es algo que he querido realmente investigar y saber cómo es que se forma en cierta forma resiliencia. Porque para mí es algo que no entiendo a la fecha, cómo pude generar una perspectiva. Para mí era eso, cómo pude generar una perspectiva a largo plazo. Porque cuando veo todo esto, para mí fue, pues tengo esta opción, no tengo a nadie, solamente llego a mi casa sin saber cómo va a estar la situación, literal. No saber si voy a poder incluso entrar a mi casa, no saber si voy a poder dormir, no saber si voy a poder comer. Y mientras todo eso, tengo que estar estudiando para poder salir adelante. ¿Cómo se me ocurrió esa parte de poder ver al futuro y decir, esto no es lo que quiero? Son partes de las fortalezas que tenemos como humanos, pero nunca nos damos cuenta, Sardain, y lo sabes tú también. O sea, pero quiero también nada más hacer énfasis de esa etapa tan profunda que se puede escuchar muy fácil porque pues la estás platicando, ¿verdad? Obviamente es el pasado y como bien dijo una amiga, el pasado no es destino.
porque es hacia donde vamos, ¿verdad? O sea, el pasado no es destino. Entonces significa que tuviste un problema de chavito, de abuso, donde muchos de nosotros tenemos ese tipo de historias que nos marcan, nos hacen entender, nos hacen creer, nos hacen dudar, nos hacen pensar, y entonces somos niños, ¿verdad? Entonces, la verdad, uno nunca se imagina cómo lo va a recuperar nuestra persona. Y aparte de todo eso, tienes el tema de tus papás, que es su separación, y luego el tema que acabas de comentar, que es la situación económica, que todos lo sabemos, que no importa si eres de un nivel económico alto, medio, bajo o de cualquier tipo de nivel, la falta de recurso económico es un detonante de muchos de lo que acabas de comentar. Entonces, hay muchos de los que nos escuchan que no importa, jóvenes, y siempre les he dicho, gente, cada uno tenemos experiencias parecidas, puede ser que tengamos vivencias diferentes, vivimos en entornos diferentes, pero lo que vivimos, la falta de dinero, en todas las casas nos afecta. Y es un cagadero, o sea, es un cagadero literal. Y verlo, Sardain, que es lo que estás platicando, o sea, es de tener carácter, como te digo, el pasado no es destino. O sea, y pasaste de eso y entonces sigues, Sardain. Entonces, te quedas sin lana y, o sea, ¿qué piensas? ¿Qué sigue? Para mí creo que, o sea, todo esto como contexto cae en cuenta, o sea, literalmente aterriza cuando un día voy al colegio y me cierran la puerta, porque ya no podía, o sea, literalmente, pues, si no había dinero para comer, pues Sí, como pues para no. pagar el mejor colegio, pues obviamente no, ¿no? Cuando pasa eso, es cuando entonces literalmente es el momento de decir, tengo esta alternativa en donde puedo seguir lo que tengo evidente y lo que está de acceso fácil, porque Claro. tenía todo a la mano. O puedo voltear y decir, esto es lo que no quiero y voy a voltear hacia otro lado. Otra vez, ¿cómo logré eso? Y me encantaría dar 5 pasos para hacer eso. La verdad es que no No, sé, no sé, claro. pero pude ver hacia ese otro lado y entonces muy afortunadamente logré pues entre apoyo de maestros, de varias personas dentro del colegio que me dieran una beca. Y con esa beca yo sabía que iba a hacer lo que fuera para salir adelante. Sacar la preparatoria, sacar pues, todavía la parte de, sí, pues, parte secundaria, parte Claro. preparatoria. Y fue súper chistoso, ¿no? Aquí bueno, chistoso entre comillas, pero creo que varias Hoy, historias. hoy es Oye, es chistoso. chistoso, oye, es chistoso. Pero algunas historias porque pues llegó un punto en donde yo ya no tenía literalmente para ropa, ¿no? Entonces era curioso cómo a veces conseguía ropa que era ir a las cosas perdidas y literal ya tener mi talla lista para agarrar y pues playeras que si estaban sucias, no Claro. importa, me las llevaba o sudadera. Siempre y cuando no fueran muy llamativas, porque si no me iban a decir como, oye, como que esa se Ajá. parece a la mía, ¿no? Entonces ya tenía mi maña, ahí agarraba. Y algo interesante también, que creo que fue de estas como lecciones que me empecé a entender en la vida, es algo que todos sabemos, pero creo que no queda tan claro hasta que lo vives, es como literalmente la vida da tantas vueltas, ¿no? Sí. Había un señor en la cafetería del colegio que cuando era el popular y el rico y todo, mis amigos y yo hacíamos bullying. Cuando todo se cae, no entiendo cómo, pero pues yo un día tenía mucha sed, fui a comprar un agua, sale y el señor me dice, ten el agua, y me dio unos molletes, ¿no? Y le digo, no, eso yo no lo pedí. Me dice, son para ti. De ese momento, el señor me empezó a dar comida todos los días. Ok. No entiendo cómo se ¿Por enteró qué? el O señor de sea, la cafetería, pero gracias a ese señor, por mucho tiempo yo comí. Entonces, para mí fue como esa lección en donde, obviamente, pues somos humanos y todos tenemos que ujú. tratarnos igual, pero la vida literalmente se voltea. Uh-huh. Entonces, creo que pues logré durante este tiempo, obviamente lo estoy haciendo como súper Sí, simple, sí. pero salir, Mientras llegar, estabas tú en ese camino, Sardain, ¿dónde estaban tus papás? O sea, ¿tu papá estaba con la batalla del fraude? O sea, de lo que vivió en la tema empresarial.
¿Tu mamá dónde estaba en tema familiar? ¿Cómo estaban ellos? O sea, porque los tres tenían que estar viviendo una situación paralela. O sea, ¿dónde estaban ellos en tu vida? No quiero hablar de ellos, más bien. ¿Dónde estaban ellos hacia tu vida de lo que estabas haciendo? Mi papá, en cierta forma, estaba tratando a través de un otro trabajo, trabajó en una empresa y pues trataba de sacarme adelante. Mi mamá, pues a su manera, estaba también tratando, no trabajando en una empresa, pero tratando de sacar de la Claro, manera que fuera. Y ahí entra una persona más importante también en mi familia, que es mi abuelo por parte de mi mamá. Porque en cierta forma, cuando digo que mi mamá trataba de conseguir dinero, era también buscando a mi abuelo, pero mi abuelo era una persona igual, sumamente rica, mucho dinero. ok, Sin embargo, para él el dinero lo hacía importante y ok, para él controlaba gracias al dinero. Entonces, prácticamente, pues tenía que aguantar, tanto mi mamá como yo, muchas cosas de mi abuelo para poder recibir cierto apoyo. ok, Insultos, si quería que en ese momento fuera y estuviera con él y jugara con él y lo acompañara pero no de una manera como grata, sino a través de amenazas e insultos. ¿Sí? ujú, No estuviste acá, te quito el dinero. Entonces, en cierta forma, fue pues otra persona importante en mi vida porque era una persona más en la que no tenía yo apoyo. claro, No, era una persona más en la que en realidad tenía que aguantar insultos, en la que en realidad tenía que estar ahí. Y es por eso que después de que pasan años, hoy en día te puedo decir que de verdad no juzgo a ningún miembro de mi familia, porque al igual que yo viví una historia, ellos tuvieron que enfrentar ciertas claro, historias, y al claro, igual claro. que para mí fue difícil, para ellos seguramente fue difícil e hicieron lo mejor que pudieron. Eh, entonces, bueno, eso y adicional a eso pasa otro evento importante en donde pues nacen mis hermanos y durante ese tiempo pues digo que mi papá trataba de poder apoyar. Ok, Sin embargo, pues nacen, evidentemente pues se tiene que repartir un poco más, trata de abrir un negocio, se va de esta empresa y recorte personal, se va, trata de abrir un negocio con un poco de dinero que había heredado de mis abuelos por parte de mi papá, negocio mal y otro negocio mal, había puesto el departamento que había comprado con el dinero que había recibido de casa de mis abuelos a mi nombre, pero pues cuando se empieza a necesitar más dinero, trata de vender ese departamento, nada más que un juez, aunque yo era menor de edad, pues le dice que para eso tiene que poner otro bien a mi nombre. ok, Ese bien era un camión en donde se pone pues a marcha para trabajar para un negocio, pero el negocio empieza a ir súper mal y hay ciertos conflictos en donde pues ese camión se vendió en cierta forma pues a la mano, ¿no? Y en ese momento para mí era tan clara la ambición que tenía, tan clara el hambre que había del dinero, del prestigio, del poder, claro. de que la gente me estaba chingando y que el mundo yo me los iba a chingar, que en realidad parte de los grandes errores que he tenido en mi vida es a los 18 años, literalmente, el 24 de marzo, cumplidos 18 años, estaba demandando yo a mi papá. Ok. Parte súper fuerte en mi vida también porque, Por pues, cuestión de dinero, o sea, lo por estabas cuestión de, demandando por cuestión de dinero. claro, Y es que también, Sardain, de lo que estás platicando es que has entendido desde muy chavito no la importancia del dinero, lo que marca el dinero en las personas, cómo era tu abuelo, cómo fue tu papá, y, o sea, cómo el dinero creemos que es parte de nuestra personalidad. No estoy juzgando, como dices, no estoy juzgando, sino cómo el dinero marca a la gente,
que creemos que es parte de nuestra, que el dinero es parte de nuestra personalidad, cuando el dinero es un vil recurso, pero desde chavito tú has visto a través del tiempo lo que el dinero genera y lo que el dinero a veces, como vas a contar, que vivas para allá, es las decisiones que te hacen tomar. Claro. Y eso que te marca con el dinero, eso que hacemos creer, muchas veces nos puede ocasionar una muy mala relación con el dinero. Claro. Porque para mí, hoy en día te puedo decir, claro, el dinero es importante, claro, porque pues es lo que también, no solamente podemos vivir, no por lujo, simplemente porque puedes vivir, pero también con eso puedes aportar a los demás. Exacto. Para mí es claro, ¿no? Pero bueno, cuando sucede todo esto, pues entre caída económica, caída emocional, yo viendo a mi familia, no solamente a mis papás, miembros adicionales a mi familia cayéndose en adicciones, literalmente teniendo que internar a miembros, yo desde muy chavito he tenido que ir a centros de adicciones. Entonces, literalmente vivir eso, vivir amenazas, porque pues ciertos miembros de mi familia, dadas las relaciones pues, de drogas que había, el más vulnerable cuando se debían ciertos recursos a la gente a la que distribuye las drogas, pues era a mí, ¿no? Entonces, literalmente hablaban para amenazar de secuestro, para mí, hacia mí. Entonces, todo esto, más aparte llegar a tu casa y no saber, como te digo, cómo iba a estar esa situación, porque era una situación bien compleja viviendo ahí, si iba a haber comida, si iba a estar físicamente incluso bien, y mientras tanto tratar de sacar la preparatoria, tratar de entrar a una buena universidad, sacar un buen promedio, pues es como, no entiendo, o sea, realmente... ¿Cómo te concentras? O sea, ¿cómo te concentras? O sea, pero parte, creo que por eso, o sea, en cierta forma desarrollé una habilidad de poder, pues, resolver, ¿no? O sea, moverme, ¿no? Cuando se termina la preparatoria, pues, paso siguiente era poder entrar a la universidad y yo tenía muy claro, pues, que no iba a poder sin una beca. Aplico a la Ibero y cuando recibo una carta, me acuerdo perfecto todavía tener la carta en un sobre amarillo, sacar la carta y me dicen, felicidades, tienes el 70% de beca. Yo sabía que ese 70%, no tengo idea cómo iba a poder sacar el otro 30%, pero lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Y dicho y hecho, ¿no? Trabajé literal de garrotero en un restaurante, no me pagaban salario, sino yo tenía que pedir 10 pesos a cada mesero, porque no me daban... Era lo que te correspondía nada más. Así, ir con cada mesero todos los días a pedirles 10 pesos. Trabajé cargando cajas en la Europea, en la sucursal del Toreo. Trabajé de profesor de química, de física, de matemáticas. Trabajé en una editorial, en la editorial Santillana, perforando libros. Trabajé hasta modelando para Liverpool con tal de sacar algo. O sea, siempre era todo con tal de poder salir adelante. Claro. Y hoy en día algo que me doy cuenta es que llegué y probablemente pues necesitaba esos colmillos para poder salir, pero yo llegué a la universidad y el primer día, literal, me acuerdo ir al colegio y era a la universidad y era, no vengo a ser amigos. Yo no vengo a que alguien le caiga bien. A mí me da lo mismo si les caigo bien o no. No vengo a ser un solo amigo. Yo vengo a sacar el mejor promedio de mi carrera. Claramente hoy me doy cuenta pues que eso no es, ni siquiera es lo que te hace exitoso. Es el promedio, pero yo necesitaba eso. Uno no sabe en ese tiempo, o sea, uno Claro. sabe que eso es parte fundamental del conocimiento que nos obtenemos, ¿verdad? Obviamente de la educación, pero en sí, pues la calificación de tener el 100. O sea, hoy puedo darme cuenta que no, simplemente en ese momento en la mentalidad de alguien que dice, necesito un buen trabajo y necesito conseguir generar un trabajo y generar, y eso para mí era clarísimo, ¿no? Y pues así fue, de hecho me gradué un semestre antes, me graduó con el mejor promedio de ingeniería industrial. Otra vez, para mí el promedio da lo mismo, simplemente el hecho de poder decir me gradué bajo todo este escenario, pues la verdad es que sí es algo que
no me encanta como echarme ahí flores y eso, pero sí es algo que me aplaudo. ¿Disfrutaste tu título así como recibiste tu carta del 70%? Cuando viste tu Yo título. recibí el título y era lo que sigue, lo que sigue. Ah, o sea, era ya acabé. Ya, ahora lo que viene, ¿no? Okay. Y en ese, o sea, era bien chistoso también, pues porque tú me ves y pues estaba en la Ibero y acá y pues el güerito y esto, y pues la gente, güey, ¿dónde tienes casa, no? ¿Tienes casa en Valle o en acá o no sé qué? Güey, no sé si tengo casa en México, güey, ¿no? O sea, no, o sea Sé que tengo una, sé que tengo una. tengo una, pero no tengo idea si cómo voy a poder llegar hoy, no sé, güey. Entonces, era bien chistoso. En esta parte de chistoso es algo duro, porque no tenía tampoco cierta identidad, no pertenecía a ningún grupo, no pertenecía a la élite, pero tampoco pertenecía a no la Ibero, estaba, y pues llegas y pues con todas estas cosas que tenía que solucionar, pues obviamente no tenía y no sentía una identidad. Creo que afortunadamente me di cuenta de ya ciertos pensamientos recurrentes que yo tenía en donde es ya no puedo más, ya no puedo más, realmente ya no puedo, ya no quiero esto, y empezaba a generar ideas de, ¿y si ya? ¿No? ¿Pero de cansancio de todo lo que has vivido o de que... Claro, de cansancio, más las situaciones que pues, yo en ese momento seguía viviendo en mi casa con mi mamá, y entonces pues llegar y tener que aguantar y tener que incertidumbre, no saber a veces pues si iba a llegar, si no, o cómo iba a llegar, o a las 3 de la mañana, o de repente no saber si iba a poder entrar a mi casa, porque otra vez, y acá súper aclaro, para mí ya entendí que el alcoholismo, las drogas, pues hacen que una persona sea literalmente otra otra persona, persona. otra. Entonces, pues claro, era difícil vivir con dos personas, una súper linda, súper tierna, súper amorosa y alguien completamente opuesto, ¿no? Entonces, sí, cuando veo esto y me empiezo a dar cuenta que, pues, para mí todo ya estaba mal y que literal empecé a pensar en, o sea, en suicidio, en todo, literal dije, tengo que checarme. Y acá para mí es una parte invitada también en este tema de enfermedades mentales, como lo tenemos tan tabú, cuando en realidad es a ver, güey, si te rompes la mano, ve a checarte al doctor. Lo mismo, Correcto. si tienes una depresión, ve a revisarte, y en realidad muchas veces es mucho más complejo, porque la mano pues se cura porque te hacen rayos X. Afortunadamente, uno de los médicos que trataba a otro familiar en temas de drogadicción, y pues cuando yo iba a visitar a esta persona, lo conocí, le pedí ayuda, y ha sido de esas personas que también me han marcado la vida, porque en un inicio evidentemente yo no tenía dinero como pagar las sesiones, no me cobraba y me sacó adelante. Gracias a este doctor creo que yo pude pues salir, ¿no? Sí, porque te daba, digamos, terapia, te ayudaba a entender esos pensamientos que tenías, porque esos te podían llevar por un camino, o sea, malo, o sea, peligroso, digámoslo así, no divertido. No, y eso, y además, pues, incluso afortunadamente, pues medicado, porque yo ya estaba mal. Pasa todo este tiempo y pues de la carrera, y en eso, pues con esta ambición, con estas ganas de crecer, de recuperar ese prestigio, ese poder, ese dinero, pues necesitaba ese lugar en donde podía saltar. Okay. Y entonces empiezo a investigar cuáles son de estos lugares que uno puede dispararse, ¿no? Y pues me entero de la consultoría, y dentro de consultoría me encuentro que hay diferentes firmas a nivel mundial que son como súper prestigiosas, y la más prestigiosa es una firma que se llama McKinsey, McKinsey Company. Empiezo a investigar y veo los números de McKinsey en temas de reclutamiento, y veo que prácticamente mis posibilidades de entrar eran nulas. Es mínima, o sea, es súper fuerte entrar, o sea, eminencias. Literal es mucho más difícil que entrar a universidades tan prestigiosas como Harvard, Stanford, ¿no? O sea, realmente eran nulas, pero para mí estaba ahí, estaba Porque súper claro. tenías un objetivo, tienes un objetivo, estás enfocado.
súper claro el que quería estar ahí. Y tan claro estaba que yo parecía loco, porque escribía por todos lados, vas a entrar a McKinsey. Tan seguro estaba que cuando hicieron la presentación, uno de los directores que fue se llamaba José María y yo soy José Manuel. Al final me acerqué, me dio su tarjeta de presentación y esa tarjeta de presentación la guardé todo el tiempo. Diría que en mi cartera, pero pues tenía pura morralla, pero la guardé todo el tiempo. La guardaste. La guardé, pero todos los días lo que hacía es que veía esa tarjeta y tapaba el José María y lo tapaba el Ría y yo decía, José voy a Manuel. tener una tarjeta que va a decir José Ma y va a dar. Entonces, bueno, pues... Eso es decretar, ¿verdad? Es parte de lo que se conoce actualmente con la palabra que todos la decimos muy fácil, muy sencillo, que es decretar. Pero eso es el objetivo porque lo tenemos que visualizar y eso es lo que hiciste. O sea, viste tu tarjeta y eso es la mejor manera de saber que lo podemos lograr, que es la visualización. Eso está genial. Y entonces... Curiosamente yo no tenía idea de esto, pero para mí era, Exacto. lo voy a hacer porque yo voy a Exacto. estar ahí, ¿no? Tan seguro estaba que no apliqué a ningún otro lugar a trabajar. Para mí era, voy a entrar ahí, sea que vaya a repartir pizzas, voy a ir a trabajar ahí. Voy a estar dentro repartiendo una pizza, no me importa, o limpiando el baño, no me importa. Yo voy a estar dentro de la McKinsey. Y pues empieza el proceso de reclutamiento, me hacen el examen, dificilísimo, me invitan a la primera ronda de entrevistas, de repente me llega un correo y me dicen felicidades, pasas a la segunda ronda de entrevistas y de la nada un día estoy y me hablan por teléfono y me dicen, José Manuel, digo, sí, felicidades, tienes una oferta de McKinsey. Y hasta la fecha se me pone la piel chinita, porque Claro. esos 10 segundos que recibí el felicidades, tienes una oferta, fueron esos 10 segundos que literalmente compactaron todo lo que había tenido que hacer para llegar a ese momento. Esos 10 segundos significaron eso. Entonces, literalmente, curiosamente, mi mundo cambió otra vez. Había estado de acá a caerme y ahora entrar a este mundo era volver a entrar y de no tener cartera, ahora tenía una cartera con tarjetas de crédito, Claro. y platino, y comer en los mejores restaurantes, y con taxis, y en business class, y los mejores hoteles, conociendo a la gente más importante. Trabajé en mi primer proyecto para la fundación de Bill Gates. Era como... Y estuve así mucho tiempo. Estuve en McKinsey 6 años, hasta que un día, pues todo esto, curiosamente, yo pensaba que me iba a hacer súper feliz. Exacto. Era Porque lo que te iba a preguntar. yo iba a recuperar ese prestigio, ahora ya era McKinsey. Y iba a recuperar el poder, aunque fuera era McKinsey. Iba a recuperar el dinero, me iba muy bien. E incluso yo tenía que irme a aplicar, yo tenía que irme a las universidades más prestigiosas. No es que podía, es que tenía. Sí. Yo apliqué a Harvard, a Stanford y a Wharton y me entrevistaron. Y cuando recibo el resultado que no me aceptaban, en realidad, en ningún momento yo me había emocionado tanto como los otros compañeros, porque realmente mi camino no era por ahí. Pero yo estaba tratando de forzar que fuera por ahí. Y cuando llega eso, entonces, la vida me regala también una enfermedad, en donde por mucho del estrés, sí laboral, porque eran proyectos bien complejos, muy, muy complicados, mucho ritmo súper movido, muchas horas, pero evidentemente, pues no solamente esto, ¿no? Pues traigo un periodo de mucho estrés durante muchos Durante años. años. Se me quemó el esófago. Entonces, se me formó algo que se le conoce como esófago de Barrett, en donde literalmente, pues, podría ser el inicio de cáncer. Entonces, me tienen que operar. Y cuando me operan, cuando me anestesian, lo último que escucho del doctor es que le dice a sus compañeros, está muy chavo para tener eso. Y ahí me quedé. Ahí. O sea, Cuando me despierto, se me quedaron muy clavadas las palabras del doctor.
Y ahí entendí otra vez que todo lo que había hecho justo había sido solamente para eso, por el dinero, por el prestigio, por el poder, y curiosamente no me sentía más feliz. Ni tu cuerpo. O Ni sea, mi ni tu cuerpo, cuerpo. al Te lo estaba contrario, diciendo. exacto, me estaba diciendo, ¿qué O sea, haces no. acá? Ajá. Y ahí fue cuando decidí hacer algo muy loco. Creo que por primera vez, pero de cierta forma como romper con mucho esquema, para mí fue decidir, pues, hacer algo que quería, como un sueño personal, que siempre me ha encantado la fotografía, pero bueno, no pude explorar mucho tiempo por ahí por temas económicos, pero tampoco pude viajar tanto. En algún punto sí viajé, pero me encantaba y sabía que me encantaba. Sí. Y en este momento decido que iba a renunciar a todo lo que había creado, a todo ese prestigio, el poder, el dinero. Ya tenía el departamento y la novia y el coche y todo asegurado, y ese camino profesional tan exitoso asegurado para hacer algo que realmente quería, que era viajar. Y para mí la tirada era irme con un boleto sin vuelo de regreso, pero con la tirada de poder darle la vuelta al mundo. Ok. Entonces, mucho de lo que había generado de recursos lo iba a usar para eso. Entonces, pues literal, cuando anuncio que renuncio a este gran lugar para hacer esta locura, pues empecé a recibir comentarios que de por sí algo que yo he tenido que trabajar mucho es este miedo al fracaso. Era ¿Por qué lo justo lo que te iba a explico? preguntar. ¿Qué pasa por tu mente? Porque eso es lo que nos detiene a muchos, ese miedo del fracaso. O sea, porque obviamente lograste tu objetivo, entraste, te capacitaste, trabajaste, tú empezaste a generar, como tú dices, tarjetas de crédito, empezaste a vivir bien, tienes la novia, tienes restaurantes, viajes, primero, o sea, tú ya te sentías que habías logrado algo, ¿cierto? Entonces, Yeah. y tú ya traes el background, el perfil y la experiencia de que hay caídas, ¿cierto? Entonces, eh, o sea, y yo sé que la enfermedad también te empujó y te dijo, oye, hay que escuchar al cuerpo, ¿ah? Y comentaste algo que le digo a mucha gente, porque yo recibo muchos mensajes por las redes, a veces no muy positivos, hay muchas voces a nuestro alrededor que nos motivan o potencializan nuestros miedos. O sea, esos comentarios de que, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? ¿Qué no estás viendo hacia dónde vas? Ve el carro que tienes, ve con tu pareja, ve qué estás comprando, ve tu ropa, o sea, quieres andar en chanclas, o sea, todo eso es basura que llega a nuestra mente y se convierten en miedos, y eso se convierte miedo al fracaso, que es uno de los amigos muy conocidos. ¿Cómo lograste? O sea, ¿qué pasaba en tu mente? Creo que obviamente ese miedo, como te digo, al fracaso, pues lo he visto de tan cerca, que para mí probablemente en un inicio fue ese miedo al fracaso de, no manches, tengo que tomar las mejores decisiones y confirmar que tengo tal, tal, tal. Pero también lo volteo en donde digo, pues el fracaso no solamente puede venir cuando haces cosas así. O sea, puede ser que estés en una empresa y de la noche a la mañana, Se votan. adiós. Ajá. Entonces, nada te garantiza eso. Primero eso. Segundo, creo que empecé cuando me empiezo a dar cuenta que, güey, ¿por qué no soy feliz si tengo todo lo que había planteado? Yo creo que lo que entendí es que las definiciones de éxito es algo que nos venden y son solamente definiciones tan universales que le Sí. ponemos en esa cajita, cuando en realidad, para mí, a lo mejor la definición de éxito ya era otra cosa y me di Ajá. cuenta de ello. Entonces, creo que para mí fue más bien, pues ya vi que por acá no es. Creo que puede ser por acá. Obviamente, de todo el viaje, que ahorita cuento un poquito, pero de todo el viaje que acabaron siendo, pensé que iban a ser 6 meses, acabaron siendo 2 años. Y Ok. cuando digo el viaje, no fue mochila, pero en hotel acá y en Martín, no, o sea, fue, pero Viaje. literal, mochila, pero nivel mochila. Ok. Súper extra. Pero en esto,
creo que lo más difícil del viaje ni siquiera fue en el momento. Me pasaron un montón de cosas en el viaje. Fue antes y después del viaje. Antes, porque el momento de poder tomar la decisión, Exacto. ¡puf! Es aventarse al precipicio. Pero una vez que la tomé, literalmente, para mí era, por ejemplo, me iba a poner vacunas, porque pues iba a estar en quién sabe dónde, y ese dolor que queda de la vacuna, para mí era hacerlo físico, hacerlo real. Este viaje, este palpable. sueño está pasando. Entonces, ¿cómo le di la vuelta? Probablemente entendiendo que no todas las definiciones de éxito son universales. Cuando alguien me llamó, de hecho, a su oficina, uno de los directores, y me dijo, literal, palabras que para mi oído y para mi cerebro eran como bombas, era, vas a fracasar. Y cuando entendí que esa era una perspectiva meramente económica, de prestigio, de poder, y yo ya lo había vivido y había no tenido eso, pero ya lo tuve también y no sentía una diferencia en mi felicidad. Claro, una estabilidad, claro, pero sabía que podía generar de otra manera estos recursos que no necesariamente necesitaba el gran lujo. Y segundo, pues es creo que eso, cuando te das cuenta de eso y creas tus propias definiciones, pues podemos actuar conforme a ellas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me voy, renuncio, me voy a este viaje y pasan 2 años. En estos 2 años, pues estuve en cantidad de lugares, estuve mucho tiempo en India, en Nepal, y cuento esto por 2 razones. Uno, porque en este viaje me encuentro otra vez con la fotografía, que era algo que me apasionaba desde siempre. Y segundo, encuentro muchas cosas que no nos tenemos que ir al otro lado del mundo para vivirlas. Las podemos dar, puedes salirte aquí a media cuadra y las vamos a ver. Mucha injusticia, desigualdad, pobreza, desequidad, violencia. El tema es que yo no tuve esta burbuja de nuestras casas, donde pues puedes llegar y descansar de lo que puedes ver 2 minutos en la calle. Yo lo viví todo el tiempo durante 2 años, porque así me fui, y esa era la tirada, irme de ese nivel, a ese nivel, comer todo el tiempo en la calle, viajar en los trenes en India apretados, dormir literalmente en las estaciones, en condiciones pues que sí no eran las mejores. Pero cuando pasa todo esto, lo cuento porque cuando regreso a México, entré en un sentido de enorme culpa. Y yo regreso a México, en realidad, nada más como paréntesis, regreso a México solamente porque ya no podía más. Ya no podía viajar más porque ya me di cuenta que estaba en lugares espectaculares, pero no los estaba disfrutando. Y me di cuenta que ya necesitaba regresar a México, pero no lo estaba haciendo por huir de muchas de las cosas que iba a tener que enfrentar cuando regresara a México. En un inicio mi viaje no era por huir, pero en el momento que estaba en el viaje... Estabas allá, claro. Me estaba huyendo. Entonces, cuando por fin regreso a México, pues dicho y hecho, ¿no? Me empiezo a enfrentar, curiosamente, contra muchas cosas externas, pero muchas cosas internas, porque el Sardán que se había ido ya no era el mismo. El Sardán que se había ido ahora, pues se le hacía incongruente el incluso tener un celular de tantos miles pesos, ir a comer a tanta, y esta, y entonces me hice y me enjaulé, porque para mí era, por un lado, no tiene sentido esto, y por otro lado, ¿por qué voy a gastar tanto cuando hay familias que literal de la gente que yo vi, que con una comida de lo que yo me gastaría, es lo que quieren, salvar la vida a esos niños? Y así me pasó, hasta la fecha un sueño a veces con ese niño, en donde fue, yo creo que de lo más radical que he visto, un niño literalmente ya no poder moverse de hambre. Entonces, cuando llego a esto y llego a México y entro en este sentido grande de culpa, en donde es, pues sí, he pasado culpa y crítica, autocrítica. Claro, ¿por qué yo sí tengo ropa? ¿Por qué sí me puedo bañar? ¿Por qué sí tengo agua? ¿Por qué sí tengo comida? Claro, pasé muchas cosas, pero ¿por qué yo sí tengo, no? Entonces, me di para abajo durísimo hasta que entendí nuevamente que de nada servía ahorrarme esos 200 pesos, 300 pesos, si no iba a estar bien yo primero.
Y en realidad, si quería impactar allá afuera, si quería transformar vidas, tenía que estar bien primero. Y si eso representaba salir por un café con un amigo, comer con alguien, tener un celular, entonces iba a tener mucho más impacto eso. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque creo que me fui a los extremos. Sí. Por un lado era todo el prestigio, el dinero, el poder y esto es lo que me hace feliz. No, pero tampoco por el otro lado, en donde nos deshacemos de todo. No, es tener lo suficiente para poder vivir bien y poder aportar a los demás. Cuando entiendo eso, entonces, pues me voy a Japón de fotoperiodista, me jalo una empresa en Japón, empiezo a fotografiar los Cuando lugares. estuviste, antes de que vayamos, cuando estuviste de viaje, como dijiste, o sea, te experimentaste en la fotografía, le Claro, agarraste cariño exactamente. a eso que tú traías interno, pero por el otro camino que decidiste de la consultoría, finanza y todo eso, pues no lo expusiste. Entonces tu viaje te permitió sacar esa fotografía, ¿cierto? Y entonces regresas y lo haces, pues esa fotografía que te gusta, te empieza también a generar. Exacto. Para mí fue como el primer momento que entendí, como dices, y esto es importante porque eso me dio como el primer acercamiento a tener un portafolio, Okay. que son estos pequeños pasos que muchas Exacto. veces, ¿quieres ser fotógrafo? Pues toma una foto, güey, ¿no? Pues ¿quieres mostrar tu trabajo? Bueno, pues ten fotografías. Exacto. Entonces, para mí el viaje lo que me hizo, tener mi portafolio, poder mostrarlo a empresas en esto de Japón. Me fui a Japón, estuve ahí fotoperiodista y estuve investigando lugares súper remotos del país, como estilo Nat Geo, donde tenía que escribir y documentar estos lugares. Cabe mencionar que todo eso que hiciste lo estamos sintetizando, no significa que llegó una hada madrina y le dijo a Sardain, hombre, vete a Japón y tomas fotos. O sea, Claro. hay un camino, gente, no hay que olvidar que todo beneficio donde estemos hay un esfuerzo atrás. No es una hada madrina y que diga, Sardain, váyase a Japón y, ajá, y cáigale con lana y viva feliz, viva Sí, feliz. exacto, exactamente. Para nada, o sea, como dices, es muy simplificado tanto el proceso de conseguir el material, como el Exacto. aplicar, como el buscar, como el tener que desmañanarte, escribir ensayos para Estudiar, tomaste cursos. claro, y todo era o auto estar aprendiendo y a ver, le mueves y YouTube y pasar mucho tiempo aprendiendo. Pero claro, en ese momento, cuando me aceptan, para mí fue como ese abrir los ojos de, órale, o sea, sí puedo, Claro. sí puedo enseñar mi trabajo. Curiosamente, era un proyecto muy interesante, pero dado que era de fotoperiodismo, pues no era la contribución económica. Yo obviamente venía del viaje habiendo gastado, pues por eso me pude ir 2 años, porque me fui de mochila y gastaba 150 pesos al día con transporte, comida y hotel. Bueno, hotel, si le podemos Sí, decir. sí. Pero Hay que cuando ahorrar, regresé, no es ahorrar, hay que distribuir el dinero. exacto, exacto. Cuando regreso a México, pues obviamente pues, seguía sin lana. Quería abrir yo mi empresa, pero pues no tenía ni la pila ni la lana. Y aquí es parte importante porque yo en un momento en mi vida dije, en la vida vuelvo a trabajar en algo corporativo, nunca, jamás, ta, ta, ta. Y aprendí que nunca, literal, decir nunca, ¿no? Claro. Porque cuando regreso, pues necesitaba volver a capitalizarme. Claro. Aquí me jala de regreso y entonces, pero entré con una meta y era, voy a estar un año. Fue súper difícil porque de haber estado viajando y haciendo esto, pero era un camino que para mí es muy claro el que un sueño no significa nada más ve y ya, y lo haces y no, hay veces que hay que ser mucho más estratégicos y para mí la estrategia era regresa, capitalízate y ahora sí explota, a diferencia de ve y explótate por 50 pesos, 6 horas y no vas a jalarlo.
Y la parte entra el orgullo, la dignidad, la mentalidad de que cómo voy a regresar si yo dije alguna vez, pero, Claro. o sea, volvemos a esos monstruos que traemos en la cabeza, pero dijiste una palabra muy importante, hay que pensar y ser estratégicos. O sea, si tú dices, bueno, ni pedo, voy a regresar a la firma, entonces, pero voy a regresar con un tiempo limitado y con un objetivo, porque obviamente, y como vuelvo a repetir, el dinero no cae de los árboles y todo el mundo lo sabemos, hay que jalarle, o sea, hay que jalarle. Entonces, regresaste y vuelves a capitalizarte. Me vuelvo a capitalizar y justo un año me salgo y ahora sí, de lo que había ahorrado, con todo. Y si voy con todo, es en serio, para eso trabajé. Y entonces fui a Canon, me compré mi equipo de fotografía y empecé mi agencia de fotografía. Y otra vez, suena muy simple que lo voy a pasar de abrir mi agencia de fotografía y de repente ya estoy tomando fotos para grandes marcas. Pues no, hay un proceso en donde, puta, a ver, empezar a vender fotos, no, eso no jala. A ver, y eventos sociales, puta, pero es mucho tiempo y la paga es muy baja, ok, y por acá, y encontrarle producto, ok, retrato, pero irle buscando, ¿no? Y no caernos a la primera, porque obviamente para mí era, pues es un mundo complicado y más, pues si no estás inmerso ya desde hace muchos años en este mundo, pero es, pues dale, güey, o sea, ve, quieres, o sea, en vez de pasarte 5 horas en redes sociales, pues es, ve y dedícale 1 hora al día a ese proyecto, ¿no? Y Sí, es lo sí. que empezaste a hacer. Entonces, bueno, pues por suerte esta agencia empieza a formarse y de la nada después de mucho trabajo, pero empezamos a generar contenido para algunas marcas, Airbnb, para Toyota, para GQ, para grandes marcas, revistas. Y un día, estando con un actor, con Jesús Zavala, se va, estamos con el ciclorama, estamos mi socio y yo, y en eso el perro de mi socio, bueno, el perro que tiene mi socio, No, más bien, ¿no? yo te iba a decir, no, pues sí tuviste un socio muy perro. Sí, muy perro. La El perro mascota, que, vamos a decir, la la mascota, el mascota de mejor mi amigo perro. de tu Digo, socio. la mascota de mi socio está por ahí y le empiezo a tomar fotos a la mascota. Y yo, no manches, si están súper galanes los perros, ¿no? Y en eso dije, claro. Y para mí fue como otra vez el entender, me quedó algo clarísimo, en donde es, güey, hay tantas oportunidades todo el tiempo. El problema son dos cosas. Si estamos listas para verlos, si Ajá. abrimos los ojos, y Eso la está muy cabrón. segunda es si actuamos ante ellos. Claro. Porque para mí me quedó clarísimo el decir, no mames, hay muy buen material acá, hay mucha gente que le encantaría tener una foto de su mascota, pero me podría decir, bueno, pues sí, pero pues no, no. Entonces, empezar otra vez y empezar a generar contenido. Muchas veces eran colaboraciones y bueno, mi pex, aquí perdí, pero órale, genero material para mi portafolio y otra vez y empiezo a generar la página y abro esta segunda agencia que se llama Pet Lover. Y entonces empezamos a hacer contenido para las grandes marcas, después de haber hecho solamente para familias, etcétera, para los perrijos, gatijos, etcétera. De repente empezamos ya con este material, empiezo a buscar a grandes marcas y empezamos a hacer contenido para grandes marcas, ¿no? Entonces, de la nada, Pet Lover se vuelve como la agencia de fotografías de animales. Justo ahorita acabamos de cerrar uno para la NFL, para Ganador, hicimos para Pedigrí. Entonces, de la nada, bueno, otra vez de la nada, ¿no? Pero Claro. empiezas a generar esto y es algo muy padre, como poder ver cómo puedes ver algo, puedes pensar y puedes decir, acá hay algo y actuar ante ello, porque para mí es Correcto. esto, tenemos que actuar, si no, no va a llegar, como dices, Lada, listo, ya tienes tu agencia. Y algo muy importante que también le repito a la gente y es por el cual hago este tipo de entrevistas. Hay, no importa si ustedes en qué tipo de religión creen, qué es el universo, la energía, lo que sea, o no, nos pueden poner las cosas justo de frente,
picándonos la nariz y los ojos si no estamos listos, como lo dices, para realmente ver y aprovechar que nuestro camino, nuestra religión, nuestra fe nos está diciendo, es por aquí, te estoy diciendo cuál es tu ser, cuál es tu felicidad. O sea, si nosotros nos desviamos y decimos, no, ay, no, mejor mira este escaparate de ropa, qué padre marca. O sea, nosotros, si no estamos objetivos en qué es lo que queremos, ni aunque nos dé un madrazo en la cara, lo vamos a ver. O sea, lo 100%. vamos a ver. Entonces, y ese ejemplo que diste muy claro de tomar las fotos al perro de tu socio, eso es, de ahí salió otro gran proyecto. Entonces, hay que buscarlo. Para mí fue uno de las grandes lecciones esas, o sea, como en serio, ver y actuar. Y otra gran lección para mí fue muchas veces eh, pensamos que tenemos que hacer las cosas por el plan último, super meta, en donde voy a transformar. No, güey, a ver. Y eso me quedó muy claro porque del viaje generé contenido, obviamente, de mucho Correcto. de este viaje, las fotos, los videos, etcétera. Pero cuando regreso, empiezo con esto de la foto. Aeroméxico lanza una convocatoria en donde estaban buscando como al siguiente embajador de Aeroméxico, en donde literalmente la tirada era viajar con la aerolínea y hacer videos de los destinos de Aeroméxico en los diferentes, pues literal, partes del mundo. Ok. Entonces, pues para mí fue, bueno, pues tengo contenido de mis videos, de todo lo que había hecho, genero este video, lo subo, pongo ahí, aplico, me llaman a entrevista y era, tienes que hablar a cámara por 5 minutos acerca de Paseo de la Reforma. Nunca había hablado a cámara, entonces para mí era como, por pura suerte, bueno, no suerte, pero creo que mucho de la preparación, porque Claro. obviamente antes de llegar a eso, pues me puse a practicar, puse a investigar acerca de Reforma, puse a verme cámara, le pedí a mi socio, ponme la cámara todo el tiempo, iba con la cámara en la calle y vean cómo, para mí es como mucho esto, iba con la cámara en la calle y por ejemplo iba en el coche y me ponía la cámara viéndome para sentirme cómodo que algo Y me de que te estaba vayas viendo. familiarizando. Exacto. Y bueno, pues llego literalmente a Reforma, empiezo a hablar, tal. Acto siguiente, me dicen que era el nuevo embajador de Aeroméxico, ¿no? Fue algo bien padre porque, pues otra vez como confirmé que no solamente yo era ese güey que solamente podía estar en algo corporativo y que solo podía hacer eso. Para mí es, bueno, puedo hacer fotos, órale, pero también puedo hacer esto. Y para mí la lección que te digo aquí es, si yo hubiera pensado, no voy a hacer el viaje, pero voy a grabar video para que entonces cuando llegue una aerolínea lance la convocatoria para que entonces no iba a pasar. Para mí es hacer las cosas porque sí, güey, porque quieres, porque te apasiona, porque quieres tener un blog de poesía, pues no le pienses por qué 40,000 pasos o 40,000 derivadas a ver que si va a llegar la editora más importante del mundo. No, es para ti, porque quieres hacerlo y después los resultados llegan dándole, claro, pero no podemos solamente pensar en el objetivo último, porque si no, pues en Y, realidad nos frustramos. y aparte, siempre queremos ese plan perfecto. Primero le trabajo y luego así genero capital y luego después, entonces ya estoy bien, entonces ya me puedo dedicar a la fotografía, por así decirlo, y luego ya me dedico, busco mi felicidad y luego ya me caso o ya tengo una Exacto, relación. Y luego claro, entonces ya llego a una edad y entonces ya tengo hijos. claro. Y ya es más, ya voy a ser un buen hijo, ya voy a hablarle a mis papás. O sea, no hay planes perfectos, hay planes imperfectos. Y entonces hay que aventarse al precipicio, hay que aventurarse. Es como es la ley de la inversión. Si no arriesgas, no ganas. Entonces, Exactamente. si nosotros estamos pensando de que, no, hombre, primero estudio, me caso, ya pasaron 20 años, amigos. Entonces, y el mundo cambia constantemente. Entonces, mejor hay que decir, tomar decisiones, buscar esas oportunidades, trabajarle y o sea, hay que abrirnos los ojos. Y algo que me gustó mucho, que dijiste desde un inicio, y eso escúchenlo, gente, la felicidad o nuestro camino
Cada uno lo decide. Ese camino que nos metieron en la cabeza desde las películas de Disney, desde las novelas, desde las películas que hasta la fecha nos siguen diciendo. O sea, eso nosotros no nos define eso. Nosotros definimos nuestro camino. Y entonces, este es un claro ejemplo de eso. Y entonces, llegas con lo de Aeroméxico, Sardain. Sale lo de Aeroméxico. Algo muy padre, obviamente empecé a viajar, empecé a generar contenido. Para mí, abrí los ojos también un poquito hacia redes, porque yo era súper cerrado y súper enojón de las redes, no, me chocan y no sé qué. Y para mí fue... Yo no voy a bailar. Sí, exacto, no, y solo me muestran una vida. Y para mí fue como, órale, a ver, puedo generar contenido de mi forma y no necesariamente de lo que todo mundo tenga que estar diciendo, dar una personalidad, ser auténtico. Y esa parte, que es algo que para mí es algo que también te aplaudo muchísimo, porque veo tus redes y eres lo más auténtico. Y para mí esa autenticidad literalmente es la que transforma, la que llama, la que empodera, la que genera. Porque si no somos auténticos, literalmente somos copias. Y yo no quiero ser una copia. Somos como playeras en los racks, que ves una y hay otra y es la misma, diferente color. Sí. Entonces, ¿por qué queremos ser la misma playera del rack? Exacto. O sea, mejor vamos a hacer artesanales. Vamos a mano. Exacto. Exactamente, a mano, cabrón. O sea, artesanales, como me dicen de mis gorras. Oye, güey, ¿y por qué haces tus gorras? Le digo, porque no la vas a encontrar en ningún otro lado. En ningún otro lado. ¿Para qué quieres ser igual? Pero claro. Muy bueno. Exactamente. Entonces, pues creo que eso me abrió la posibilidad de empezar a ver las redes, de poder empezar a generar este contenido. Pero algo importante también pasa en Aeroméxico. Conozco a un gran amigo que había hecho un documental del temblor que hubo en México en el 2017. Septiembre, ¿no? Justo. Y una de las comunidades que más afectó fue San Gregorio de Atlapulco, en Xochimilco. Yes. Entonces, este cuate había hecho un documental acerca de esto y me invita un día, después de algunos, pues ya había pasado tiempo, pero me invita porque la comunidad lo había invitado, pues a pasar un día con ellos. Entonces me invita, vamos, y veo dos cosas. Uno, la gran necesidad de la gente, porque había mucha gente que seguía viviendo sin casa, por las casas destrozadas. Sí. Y segundo, una ignorancia completa mía, porque Xochimilco para mí significaba trajineras, fiesta, guitarras, mariachis y tlacoyo. Cuando en realidad Xochimilco no es eso. Xochimilco es mucho más que eso. Claro. Y en realidad la zona chinampera de Xochimilco es lo que es tan rico. No es las trajineras. Y donde fuimos, pues fue esta zona chinampera. Y otra vez, aquí para mí quedó claro otra vez, hay gente que necesita cierto recurso y aquí hay una oportunidad para poder dar, pero también para poder recibir. Claro. ¿Qué pasa si lo mismo que yo me estoy llevando de esta experiencia la compartimos? Y otra vez, me di cuenta de eso, pero actos siguientes, voy a actuar. Otro día nos fuimos otra vez, empecé a tomar fotos, empezamos a armar un tour en donde invitábamos a gente en este tema de turismo rural a ser parte de ello. Subimos esta aplicación, mi socio y yo, que se convirtió en este cuate, subimos la experiencia a Airbnb y 2 semanas después, ¡pum!, una reservación. Hicimos esa experiencia larguísima, aprendimos, está muy larga, lo que sigue, siguiente derivada, siguiente iteración, hacerla más corta. Nos cae otra reservación y de la nada empezamos a recibir puras 5 estrellas, y se vuelve una de las experiencias más mejor calificadas de Airbnb de México. Entonces, por un lado, estábamos llevando a turistas a que conocieran una zona no tan conocida de México, a llevar una experiencia muy real de México. Por otro lado, ayudar a la zona, porque por otro lado, claro, nos estaba yendo muy bien a nosotros, pero tercero y más importante, es que estábamos ayudando a través de este modelo económico. Entonces, no solamente una parte económica, estábamos dando este trabajo, estábamos comprando todos los productos locales, estábamos
y haciendo también un intercambio cultural. Había niños que nunca habían escuchado inglés y de la nada estaban aprendiendo ya inglés porque querían ser parte del proyecto. Entonces, había una gran contribución gracias a ello, y para mí, algo que me quedó muy claro de esto es, no está peleado el generar dinero con el poder apoyar. Puedes hacer las dos al mismo tiempo. Puedes generar recursos mientras puedes ayudar a otras personas. Y entonces, esto para mí quedó muy claro, muy marcado, y nos empezó a ir súper bien. Cada fin de semana estábamos ya reservados. Íbamos, de hecho, ya sábados, domingo, llevamos a 12, 15 personas al día, pero de la nada es que hay algo que a todos nos afecta. COVID. Y de un día para otro, sí, no hay nadie. Cancelado, Airbnb cierra todo, no puedes llevar a nadie. Segundo, la fotografía, por suerte tuvimos un último proyecto, se cae, y otra vez es órale. Por suerte, ya estaba acostumbrado a no tener ahora sí que ya que falta, ya que ya había estado ya una pandemia es lo que faltaba. Exacto. A mí ya, pues eso ya no era nuevo, ¿no? Ya, cáigame un meteorito ya, pues. Ya. A ver si lo detengo también, ¿no? Pero, pero curiosamente, pues en ese punto, obviamente es como, no manches, otra vez. Me quedó muy claro en la vida que pues no es nada más ganarlo porque sí, y no te da la vida esto y ya. Y si es así, qué aburrido. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en este inter, se me olvidó contar algo importante, durante todo este tiempo. Algo, si recuerdas, pues era mi abuelo por parte de mi mamá, esta persona pues, que tenía mucho dinero y tal. Bueno, pues que te marcó y tenía tratos muy fuertes. O sea. Exacto. Muere, y cuando muere, pues parte importante del futuro iba a ser la herencia. Curiosamente, yo ya había sido millonario y me caí. Otra vez pude haber sido millonario por esto, pero en realidad, pues hubo un tema con la herencia en donde algún miembro de la familia hizo y deshizo, ya saben cómo en los testamentos y las herencias, en donde prácticamente nos quedamos. O sea, no hubo nada. Nada. Entonces, para mí otra vez fue como, ok, ya entendí. Ok, no voy a hacer así, no voy a llegar a millonario porque alguien me lo regale. Ya lo entendí. Okay. Y está bien. Y la neta es que hoy te puedo decir que disfruto mucho más. Si pudiera, es qué fregón poder volver a construir. Obviamente, a ver, no es algo que deseo, pero si en ese punto, si hoy me viera hacia atrás y pudiera decir, tú vas a estar bien, güey, vas a poder construir, vas a poder sacar y nadie te lo va a tener que regalar. Tú solito puedes. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente cuando cae esto de COVID, pues me quedo otra vez sin nada. Pero entendí algo. Y para mí, sí, la parte económica era importante, pero algo que me había marcado mucho más y durante mucho tiempo en mi vida fue esta parte de poder contribuir. Porque al mismo tiempo que yo en algún momento tuve la necesidad y hubo gente que creyó, hubo gente que no, pero hubo gente que me apoyó, hubo gente que aportó, yo puedo dar eso de regreso. Y cuando cae esto de COVID, pues me da la inspiración un día mientras estoy encerrado y sin hacer nada, digo, pues güey, ¿qué sé hacer? Pues puedo dar un curso de foto, a lo mejor a alguien le interesa un curso de foto, pues porque todos estamos encerrados. ¿Alguien quiere aprender algo? ¿Alguien quiere aprender algo? Bueno, pues voy a lanzar en mi Instagram y dije, no tenía ni Zoom contratado, nada. Dije, oigan, voy a dar un curso de fotos. Si les late, pues métanse. Adelante. Vi que, sí, cool. Veo que 5 personas ya se empiezan a registrar y dije, bueno, pues voy a contratar Zoom. Pues son que 300 pesos, bueno, pues contraté Zoom. Ok. Veo, y de hecho había puesto cupo limitado, ¿no? Y se contactó así 10 personas y yo, no, ya son muchos, ya. O sea, entonces ya, no me voy a hacer rico en un día. Y cerré la esta y dije, no, ya, porque si no, no voy a poder tener el trato personalizado, no sé qué, tal. Bueno, doy el curso y me doy cuenta, para eso este curso, como te digo, el enfoque era 100% poder aportar algo, porque realmente, firmemente creo que si aportamos, de alguna manera
creas en lo que creas, si crees, eres católico, pues actúas bien, te caes. Si es lo que sea, para mí es muy simple. Para mí es, actúas bien, simplemente por naturaleza van a pasar cosas. Punto. Y entonces, cuando hago eso, hago que mi curso sea 100% aportación voluntaria, porque la tirada era que todo mundo pudiera entrar al curso, sin que el dinero literal limitara este acceso a aprender de la foto. Pues lanzo ese curso y digo, órale, o sea, si hay gente, para mí validé una hipótesis, y es, Claro. órale, hay gente que sí quiere aprender. ¿Qué otra cosa sé hacer? Pues trabajé mucho tiempo como consultor, pues le sé al Excel, pues órale, abrí un curso de Excel, Excel básico, y dije, órale, pues ahora Excel intermedio y Excel avanzado. ¿Y qué otra cosa sé hacer? Pues estuve a cargo del reclutamiento de McKinsey por muchos años, pues sé hacer un CV, sé entrevistar para consultoría, sé hacer presentación. Entonces empecé a generar cursos, pero 100% con ese enfoque, en donde quiero aportar. Claro. Curiosamente, estos cursos empezaron a tomar vida y hoy tengo más de 7,000 registros ya de alumnos de todo el mundo que se han inscrito a tomar estos cursos. Es súper bonito porque hay veces que yo veo las cámaras y pues veo muchas veces la necesidad de esas personas. Y esas personas muchas veces me escriben y me dicen, no tengo más, pero ten 20 pesos. Esos 20 pesos me saben mucho más a ese restaurante de lujo que tenía cuando estaba en la cima. Y entonces creo que pues el empezar a formar esto, pues empieza a llamar en cierta forma la atención. Un día estoy dando un curso y de la nada mi hermano me empieza a hablar y de, no, estoy en curso, güey. Veo WhatsApp y de la nada veo una publicación de Forbes en donde publican justamente estos cursos. Y se me hizo, claro, no voy a mentir, claro, el ego, no, ay, yo salí en Forbes. Eso todo lo tenemos, Claro, tío, no pasa nada. podría decir, no, claro, y para mí fue, órale. Pero la verdad es que algo que todavía más le ganó eso es, qué fregón que no es Forbes, de los hombres más ricos de México. No, es este güey está tratando de hacer un pedacito, un cambio chiquito a través de estos cursos. Y hoy en día es lo que para mí es lo que más me mueve, es algo que he aprendido, el poder combinar, el poder aportar con el poder recibir de aquellos que pueden, de aquellos que quieren, pero sin esa expectativa. Claro. Y literalmente, curiosamente, es lo que me ha llevado, porque obviamente gente me jala a dar cursos personalizados, empresas me jalan, y entonces ha sido honestamente una trayectoria bien padre. Todo. Cuando digo bien padre, es literalmente, hoy sí te puedo decir que bien padre, todo lo que he tenido, literal, la fortuna de aprender en esta vida. Claro. Ha sido muy bonito. O sea, incluso aprender acerca de adicciones, aprender acerca de abuso sexual, aprender a sentir depresión, aprender a salir adelante, aprender a estar frustrado, a estar enojado. Pero es una vida. La vida no es nada más que bonito y llega al hada. No, y qué padre hoy poder estar acá y poder compartir esta historia y que si a una sola persona esto le puede ayudar, aunque sea un poquito, Claro. no hay más honor en esta vida para mí que eso, poder transformar un pedacito de algo. Entonces, bueno. Y Sardain, algo también es que no paras de sonreír, Sardain, y eso es fundamental. O sea, es toda la travesía que has, porque tampoco eres un viejito, ¿verdad? O sea, te faltan todavía muchos años, pero de todo lo que has platicado, hay muchas cosas negativas, o sea, y hay cosas que te marcan, hay cosas altibajos, hay cosas familiares, hay cosas económicas, o sea, de todo. Y sigue sonriendo. Y entonces eso, gente, es fundamental porque todo nuestro camino no significa que así nos vamos a quedar y vamos a tener una vida totalmente negativa. Es que hay que trabajarle, hay que trabajarnos, hay que enfocarnos. Y esta es una excelente, excelente. Y por eso yo te busqué, Sardain. Cabe mencionar, gente, porque pueden escuchar al final lo que está platicando Sardain de sus cursos y todo eso y dicen, ay, no, no puede ser.
todo es así muy fácil, pura, o sea, todo se le da, que no sé qué, tal vez esté mintiendo. Yo conocí a Sardain justamente porque me metí a un curso de macros que él impartió y todo sucedió porque tengo un amigo que trabaja en Deloitte, un muy, muy buen amigo, y salimos, creo que el viernes andábamos cenando, entonces le digo, vamos a un bar, que no sé qué, y me dijo, no, yo no me voy a desvelar porque tengo un curso. Y yo, ¿un curso? Le digo, ¿cómo es eso? Y digo, tengo un curso, me dijo, tengo un curso y ta, ta, ta. Tuvo el curso el sábado, me habla el sábado, me dijo, es muy bueno, va a dar otro curso, me dijo, métete. Y así yo conocí a Sardain. Lo conocí en esos cursos porque aparte tienes un lema o una frase muy importante que es sobre la educación, que tú quieres dar educación, excelente educación a un precio módico. ¿Cómo es? Dame tu frase. Es poder dar acceso a educación de calidad sin que el dinero sea una barrera. Exactamente. Y yo creo, Sardain, que no podemos cerrar mejor con esa frase con lo que terminas. No hay barreras, no más que las que personalmente uno se deja. Esta historia de Sardain a mí me encantó. Yo te agradezco en el alma, Sardain, porque cuentas cosas muy personales que puede ser que la gente diga, ah, es algo fácil. No es nada fácil. Cuestiones familiares, tu papá, tu mamá, la economía, crisis, viajes, escuela, objetivo, temas personales, abuso, drogas, todo eso, gente. De todo eso es parte de nuestro futuro, es nuestro pasado, perdón, y no es nuestro futuro. Sardain, muchísimas gracias. Antes de finalizar, Sardain, dinos qué andas haciendo por aquí, qué andas haciendo ahora, qué proyectos traes. Cuéntame tus redes. Claro que sí. Primero, gracias a ti, de verdad, Mortis, muchas gracias por dar este espacio, gracias por querer compartir con la gente. Lo que te decía, creo que en un inicio somos nosotros que contamos muchas veces las historias, pero es que gracias a gente como tú que estas historias se publican. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y me dará muchísimo gusto verlos en mis redes. En Instagram es SardainJM, Sardain con Z. Igual si se quieren meter a los cursos, los publico por ahí, por mis redes. Me dará también muchísimo gusto. Ojalá que se puedan meter. ¿Y qué sigue? ¿Cuáles son proyectos? Para mí, creo que es más allá que el qué voy a hacer. Hoy en día, algo que me confirma es que no importa lo que haga, siempre y cuando haga tres cosas. Para mí es estar tranquilo, estar feliz y aportar a los demás. Y hoy en día, sea lo que sea que trabajo, hoy sigo trabajando en este proyecto de educación, sigo dando estas pláticas, conferencias. Si mañana o en un año empiezo a vender tornillos, pero eso me hace feliz, me hace estar en paz y voy a aportar a los demás, eso voy a hacer. Más allá que enfocarme en qué título voy a conseguir, qué es lo, es más bien cómo me quiero sentir. Y hoy así me siento. Me siento feliz, tranquilo, en paz, feliz y sé que puedo aportar un poquito a los demás. Entonces, en eso estoy trabajando. Perfecto, Sardain. Como saben, gente, nos pueden escuchar en Spotify y en Spotify y en YouTube. Ya saben que me pueden encontrar en Mortis777 en Instagram. En Facebook estoy como MortisMX. Sardain ya dio su información, de todos modos va a aparecer aquí en la pantalla. Si no, ya también nos están escuchando y ahí lo pueden seguir. Sardain, de nuevo, muchas gracias, mucho éxito, que sigan los Gracias a ti. Y te mando un abrazo hasta Mérida. Al caluroso Mérida. Sí. Chao.